Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano. Después de las elecciones del 28 de julio en Venezuela, Nicolás Maduro se autoproclamó presidente, lo que generó numerosas sospechas de fraude. El presidente del Consejo Nacional Electoral, mano derecha de Maduro, anunció, sin pruebas ni todos los votos escrutados, que Maduro obtuvo el 51% de las preferencias electorales. Esto fue un shock para la oposición y muchos venezolanos que buscaban un cambio. Inmediatamente, varios presidentes de la región y gran parte de la opinión pública venezolana consideraron los resultados poco creíbles. La realidad es que había varios indicios de fraude. No se había permitido observación internacional opositora, la campaña fue inequitativa con intimidación política, hubo demoras en la difusión de los resultados y la expulsión de testigos opositores de los centros de votación. Al día que estamos grabando este episodio, 2 días después de la elección, no hay ningún dato que avale los resultados del CNE. Así, la oposición denuncia que les robaron la elección y dicen tener cómo probarlo, mientras Maduro no solo se aferra al poder, sino que denuncia un golpe de Estado. En el medio, la región oscila entre el apoyo a Maduro y el desconocimiento de las elecciones por parte de la mayoría de los gobiernos. Entonces, ¿qué puede pasar de ahora en más en Venezuela? ¿Qué alternativas tiene la oposición para hacer valer sus votos? ¿Y qué mecanismos legales existen ante un caso así? Yo soy Fede. Yo soy Clary y somos 2 politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa y también mientras ocurren los sucesos como este, te invitamos a suscribirte a nuestro canal del Cafecito Latinoamericano en YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito que estamos por empezar. ¿Cómo podemos entender lo que pasó en Venezuela este domingo 28 a la noche? Bueno, para graficarlo, vamos a decir lo siguiente. A quienes nos están escuchando, imagínense que ustedes se fueron a dormir esa noche, la noche de las elecciones en Venezuela. Durante el día ustedes habían visto que la gente se movilizaba masivamente a votar, que había un fervor democrático, que la opinión generalizada era la idea de un cambio y que ese clima de opinión además coincidía con las principales encuestadoras independientes que decían que había hasta un 30% de ventaja de Edmundo González, el candidato opositor, por sobre Nicolás Maduro. Pero cuando se despiertan la mañana siguiente, se enteran que apenas empezó el conteo de los votos, expulsaron a los testigos de la oposición y se les impidió fiscalizar el proceso, que transcurrieron 6 horas sin información con un sospechoso silencio y que a la madrugada el presidente del Consejo Nacional Electoral, que es amigo personal de Maduro, dice que por un hackeo en Macedonia del Norte no pudieron contar todos los votos, pero que con el 80% de los votos escrutados hay una tendencia irreversible a favor de Maduro que gana por 7 puntos de diferencia. En paralelo, la página del CNE está caída, no se muestra ningún acta, no hay números, no hay datos georreferenciados, básicamente no hay una sola muestra que avale lo que el CNE dice. Bueno, eso que yo les digo que se imaginen, en realidad es lo que pasó en Venezuela el domingo 28 de julio a la noche. Y al día de hoy, martes 30, el gobierno de Maduro se sigue negando a transparentar los datos. Exacto. Además, la ley venezolana obliga a la autoridad electoral a mostrar las actas del conteo de votos de cada uno de los centros de votación, algo que hasta ahora no pasó, y ahí, entre todos los motivos que dijimos antes, es donde radica la sospecha de fraude. Ante esto, la oposición y también gran parte de los venezolanos se preguntaron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos para hacer valer la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano? ¿Qué puede pasar ahora? Porque hay un fuerte convencimiento generalizado en Venezuela de que los resultados no son los que dice el CNE. Y esa misma sospecha también es compartida por varios presidentes de la región, no es solamente que la sospecha es de gente dentro de Venezuela. Exacto. Argentina y Chile fueron los primeros países que abiertamente dijeron que no iban a reconocer el resultado. Después se sumaron Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay, Dominicana, Panamá, Paraguay y Brasil. Es curioso el caso de Brasil porque siempre fue aliado de Maduro. Entonces, ¿por qué cambia de estrategia? En primer lugar, porque no quiere quedar como cómplice del fraude de Maduro. Y además porque Brasil y Colombia son 2 países limítrofes a Venezuela y por lo tanto son los que pueden recibir una gran cantidad de migrantes si más gente decide irse del país si no gana la oposición. Incluso algunos presidentes pidieron una reunión de emergencia a la OEA o la intervención de la ONU. Y entonces en este punto hay que ser muy claros. ¿Puede tener algún impacto eso concretamente?
¿Puede la ONU o la OEA hacer algo para transparentar el resultado de la elección? No mucho. ¿Es importante que los presidentes de la región se pronuncien a favor de la democracia y la transparencia de las elecciones y condenen este supuesto fraude? Sí, es importante. ¿Pueden los países no reconocer a un gobierno y considerarlo ilegítimo? Sí, pueden. Pero a su vez, por el principio de no injerencia de los asuntos internos de un Estado, Venezuela no está obligada a mostrar ningún documento. Por ejemplo, la ONU le exigió transparencia a Maduro, pero ¿esa exigencia es realmente vinculante? No. La ONU tiene varios mecanismos para abordar un fraude electoral en sus países miembros, aunque su capacidad de intervención directa es limitada, porque uno de los principios fundamentales de la ONU es la defensa de la soberanía estatal y la no injerencia. La ONU puede mandar observaciones electorales, que de hecho envió, pero solo para elaborar un informe o eventualmente designar enviados especiales para mediar en un conflicto y apoyar en la búsqueda de soluciones negociadas. Pero esto solo ocurriría si el gobierno venezolano quiere, y eso no creemos que pase. También puede ejercer presión diplomática y económica sobre el gobierno venezolano, incluso en coordinación con otros organismos internacionales como la OEA. Pero también es importante aclarar que la presión internacional sirve para deslegitimar y potencialmente aislar a un gobierno, pensando que así puede dar el brazo a torcer, pero nada más. Esto es importante con respecto a los organismos internacionales. Ahora, ya que los estados no pueden forzar a Venezuela a mostrar las actas, otros, por ejemplo, estaban barajando la posibilidad de romper relaciones diplomáticas como un mecanismo para aislar a Venezuela y presionar al régimen de Maduro a que acepte su derrota. Sí, pero en este punto también es importante aclarar que Venezuela ya recibió sanciones económicas en el pasado, especialmente por parte de Estados Unidos, y si bien esto afectó gravemente la economía venezolana, los principales perjudicados fueron los ciudadanos, y Maduro siguió estando en el poder sin ningún tipo de problema. El chavismo ya conoce de sanciones comerciales y eso nunca les impidió seguir en el poder. Con respecto a la estrategia de aislamiento que varios gobiernos han analizado, Maduro ya se les adelantó porque el lunes a la noche el gobierno anunció que las delegaciones diplomáticas de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, Dominicana y Uruguay debían abandonar Venezuela. O sea, expulsaba a las misiones diplomáticas de los países que no reconocieron los resultados electorales. Y si bien esto no significa romper relaciones definitivamente, dejan la relación muy al borde de la ruptura. Y otra opción que se analiza es que hubiera sanciones por parte de la ONU. Exactamente, y aunque las sanciones generalmente son aplicadas por los estados, también es importante saber que la ONU, a través del Consejo de Seguridad, puede imponer sanciones económicas, diplomáticas o de otro tipo a otro estado por un fraude electoral. Pero para que el Consejo de Seguridad de la ONU emita estas sanciones, hay que seguir un proceso específico que implica varias etapas, mucho tiempo y que sobre todas las cosas también implica la participación de sus miembros. Esto lo vamos a decir muy rápidamente, se empieza con un borrador en donde se van estipulando cuáles pueden ser las sanciones, se llama a los miembros a un debate y ahí después hay una votación. ¿Cuál es el tema con esto puntualmente para el caso de Venezuela? Para que esa sanción se apruebe, todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad tienen que estar de acuerdo. Si alguno de ellos decide vetarlo, esa sanción no puede ser adoptada. Y sabemos que entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU están Rusia y China, que jamás aprobarían esa resolución de sanción porque son aliados al chavismo venezolano. ¿Y la OEA a través de la Carta Democrática? Bueno, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, tiene mecanismos para abordar situaciones en donde la democracia está en riesgo dentro de uno de sus Estados miembros a través de la Carta Democrática. Sin embargo, el proceso y la capacidad de la OEA para imponer sanciones son distintas y sobre todo son más limitadas en comparación con lo que tiene la ONU. En este caso, si en Venezuela se percibe un fraude electoral que amenaza el orden democrático, cualquier Estado miembro de la OEA o el mismo secretario general puede solicitar una reunión del Consejo Permanente, que de hecho es lo que va a pasar esta semana. El Consejo Permanente evalúa la situación, puede emitir una resolución que condene el fraude y puede llamar también al restablecimiento de la democracia. Y con el apoyo de 2/3 de sus miembros, la OEA inclusive podría llegar a suspender a ese país de la organización. ¿Cuál es el tema acá? Que Venezuela ya está suspendido de la OEA.
Y de hecho, en el año 2019, la OEA no reconoció al gobierno de Maduro como legítimo, sino que reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. O sea, ya Venezuela no pertenece a la OEA. Por eso, entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, lo que la organización puede hacer es sugerir a los Estados miembros que impongan ciertas sanciones económicas de forma unilateral o multilateral. Pero la OEA no tiene un poder para establecer medidas coercitivas. Entonces esto nos lleva a otro tema, porque cuando uno repasa qué puede hacer la comunidad internacional para que el régimen venezolano muestre los datos de las elecciones y transparente los resultados, y Maduro eventualmente acepte una derrota, es muy limitado. Sí, porque como dijimos, ya se aplicaron sanciones y el único perjudicado fue el pueblo venezolano, que ya sufre una crisis humanitaria. Aislar a Venezuela del mundo es profundizar el autoritarismo, porque le da aún más margen de maniobra al régimen de Maduro para hacer lo que quiera hacer sin testigos. Darle la espalda es darle la espalda a los venezolanos que más sufren. Incluso si quieren aislar a Venezuela como represalia, Maduro ya se le está adelantando. Y como dijimos, es muy poco el poder coercitivo de los organismos internacionales como la ONU o la OEA. Y de hecho, todos los aislamientos y bloqueos que Venezuela ya ha tenido la llevaron a buscar otro tipo de aliados, como China, Rusia e Irán. Y todos sabemos lo que conlleva la presencia de estos regímenes en América Latina. Y en la madrugada de la elección, otras personas pedían la intervención de Estados Unidos. Esto pondría la situación mucho más compleja. Y no sería la primera vez que pasa, porque en el 2019 Estados Unidos envió tropas a la frontera de Colombia con Venezuela como método de amedrentamiento, y esto fue un fracaso. Ahora Estados Unidos tiene un gobierno distinto y un contexto diferente. Hoy el gobierno de Biden está pensando en las elecciones presidenciales y no en lo que pasa en la región. ¿Y por qué decís que una intervención de Estados Unidos complejizaría mucho la situación? Primero porque en ese caso sería una intervención sobre los asuntos internos de Venezuela y por lo tanto una violación a la soberanía venezolana. Además, esto tampoco le daría bien a la oposición, porque le quitaría a Edmundo González la legitimidad de origen que tiene en las urnas, en los votos, y en la soberanía popular que en una democracia se ejerce a través de las elecciones. Empañaría todo el proceso democrático que se vivió el domingo en las elecciones. Y por último, el gobierno de Maduro no está solo, sino que tiene como aliados a países como Rusia, China o Irán, que podrían responder si ven que la soberanía venezolana es violada. Y esto Biden lo sabe. A pesar de eso, hablaron Biden con Lula da Silva y tendremos que esperar para ver cuál es el resultado de esta conversación. Por otro lado, Estados Unidos, la Unión Europea y gran parte de la región pueden aislarlo, pero como dijimos, el apoyo de China, Rusia o Irán podrían darle al gobierno venezolano el apoyo económico y diplomático para poder subsistir. Es por eso que, sabiendo la dificultad para que Maduro acepte su derrota y sabiendo que la presión internacional es limitada, la oposición apela a las manifestaciones populares y a ganar la calle. Sí, pero en los últimos años el régimen de Maduro también ha sobrevivido a manifestaciones muy masivas y movilizaciones populares y callejeras que también, si nosotros tuviéramos que pensarlo en otro país, bueno, probablemente si hubiese pasado lo mismo en otro país, ese gobierno hubiera renunciado. Bueno, esto en Venezuela no pasó. No pasó ni en el 2013, ni en 2014, 2017, ni 2018, ni 2019. Sin embargo, también hay que decir que las manifestaciones de ahora en el 2024 no son las mismas que las anteriores, no solamente por la cantidad de personas, sino porque ahora son transversales a todas las clases sociales y a todos los lugares geográficos. El lunes a la tarde hubo una manifestación espontánea que surgió cuando salieron a la calle personas de un barrio trabajador de Caracas que es Petare, que es un ex bastión del chavismo en el pasado. Bueno, eso en el año 2013 o 2017 hubiese sido impensado. Y en el medio, si Maduro se aferrara una vez más al poder, ¿qué puede pasar? Bueno, nadie tiene tan claros los resultados como el mismo Maduro, o sea, nadie sabe la magnitud de esa derrota como él mismo, ¿no? Y esto hace que un eventual gobierno suyo no tenga lo que en ciencias políticas llamamos la legitimidad de origen. Por eso, en ese caso, Maduro debería sustentar su apoyo y su gobernabilidad no en la legitimidad, sino en el poder, o sea, en un aparato represivo.
Y en este punto, por ejemplo, seguramente tome aún más protagonismo un señor llamado Vladimir Padrino López, que es el ministro del Poder Popular para la Defensa, que sería algo así como un jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela y uno de los hombres más poderosos del país, junto con Diosdado Cabello y obviamente Nicolás Maduro. Una posibilidad para que Maduro pierda fuerza, muestre las actas electorales y o acepte su derrota es que las Fuerzas Armadas, sobre las cuales podría radicar su poder, deserten o pasen a la oposición. Por ahora las Fuerzas Armadas se mantienen cohesionadas y habrá que ver si siguieran las manifestaciones populares tan fuertes y tan masivas, si las fuerzas van a seguir siendo leales al régimen o se van a fracturar. En paralelo, y mientras hacemos este capítulo, también falta ver qué es lo que va a pasar con las relaciones diplomáticas de Venezuela con otros países, especialmente con la situación de la Embajada Argentina en Venezuela, en donde recordemos que hay 6 funcionarios cercanos a María Corina Machado que están asilados ahí, pero en el día de ayer, lunes 29 de julio, Maduro expulsó a la delegación diplomática argentina en Venezuela. Otro tema es ver qué es lo que va a suceder con Biden y Lula. Otro tema es si la Unión Europea finalmente toma una posición más clara y también qué es lo que va a pasar con la reunión de emergencia de la OEA y si puede haber algún tipo de sanciones. En paralelo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo durante la tarde del martes que María Corina Machado y Edmundo González deberían ir presos. Por lo tanto, son horas frenéticas, convulsionadas y de muchísima preocupación en Venezuela. Muchos analistas esperan un recrudecimiento del autoritarismo por parte de Nicolás Maduro, cayendo en modelos aún más dictatoriales como por ejemplo lo que pasa en Nicaragua. Ante esto nosotros nos tenemos que preguntar, ¿ese endurecimiento es una estrategia de subsistencia o esta postura podría llegar a estar anticipando una eventual negociación? Pero en este punto hay que ser muy claros. Estados Unidos tiene una orden de detención contra Maduro por cargos de narcoterrorismo y el peor miedo del régimen actual venezolano es terminar en una cárcel en Estados Unidos. Por lo tanto, no hay manera que Maduro, en caso de eventualmente querer abrir paso a un diálogo, que hoy parece muy lejano, no negocie una amnistía. Esperamos que les haya gustado este capítulo, un capítulo bastante especial porque hora a hora va cambiando la situación y van surgiendo novedades y seguiremos atentos a lo que pasa en Venezuela. Esperamos que les haya gustado este capítulo. Como siempre les decimos, si nos siguen en Spotify, les pedimos que nos dejen sus 5 estrellitas. ¿Y qué pasa si nos siguen desde YouTube? Que hagan clic en la campanita para suscribirse y que les lleguen las notificaciones y darle me gusta al video. Hasta la próxima.